Hola compañeros, el día de ahora vamos a hablar sobre farmacología del tono vascular. Primero me presento, soy Morris Díaz, estudiante de quinto año de doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador. Este va a ser el primer video de varias ponencias que se van a dar sobre farmacología. Vamos a incluir tanto temas de farmacología 1 como de farmacología 2 y se les va a dar el mismo enfoque que se les da en el libro de texto, que es Principios de Farmacología según Golan, cuarta edición. El capítulo de este tema es el capítulo 22. Entonces así, empecemos el tema definiendo qué es el tono vascular. El tono vascular es el grado de contracción del músculo liso vascular. Tenemos así que es un regulador clave a la hora de la perfusión tisular, debido a que dependiendo del tono vascular, así va a ser la cantidad de flujo sanguíneo que va a recibir el órgano y por lo tanto también la cantidad de oxígeno y nutrientes para satisfacer sus demandas metabólicas. Tanto las arterias como las venas poseen tono vascular, sin embargo juegan un papel distinto. Tenemos así que el tono vascular de las arteriolas de resistencia intervienen más a la hora de la distribución del flujo sanguíneo. Ya vamos a explicar bien cómo. Mientras que el tono vascular de las venas de capacitancia determinan el volumen de sangre circulante. Para comprender mejor el papel del tono vascular, tenemos que hablar de la ley de Poiseuille. Esta ley nos ofrece un aproximado del flujo sanguíneo. Tenemos así que el flujo es igual al gradiente de presión por el radio de la cuarta potencia sobre la viscosidad de la sangre por la longitud del vaso. Recordemos que todo lo que está en el numerador es directamente proporcional y lo que está en el denominador es inversamente proporcional. Es de recalcar que el radio está elevado a la cuarta potencia. Quiere decir que por más pequeño que sea el cambio en el radio del vaso sanguíneo, va a tener un impacto significativo en el flujo sanguíneo. El tono arterial y el tono venoso juegan papeles distintos. Tenemos así que la resistencia vascular sistémica depende del tono arterial y junto con el gasto cardíaco determinan la presión arterial media. De modo que el tono de las arteriolas de resistencia influyen fuertemente en los valores de la presión arterial. Además, el tono arterial también va a determinar la distribución del flujo sanguíneo. ¿Cómo va a ser esto? Pues recordemos la respuesta de lucha o huida, que depende del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a tener un estímulo estresante que el organismo lo va a detectar como una amenaza y esto es lo que va a activar al sistema simpático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sentir? Nos va a empezar a dar taquicardia, vamos a tener midriasis y todo esto va a formar parte de la respuesta de lucha o huida. Pero recordemos que el principal mediador del sistema nervioso autónomo simpático es la noradrenalina. La noradrenalina, al estimular sus receptores adrenérgicos, son los que van a producir todos estos efectos. Y recordemos que en los vasos sanguíneos tenemos los receptores alfa 1, alfa 2 y beta 2 adrenérgicos. Ahora, recordemos también que los receptores alfa estimulan vasoconstricción y los receptores beta 2 estimulan vasodilatación. Entonces, al final, lo que va a determinar si un vaso se contrae o se dilata va a ser el receptor que esté presente. Entonces, tenemos que en la circulación esplácnica está más presente los receptores alfa. La circulación esplácnica es la que irriga las vísceras, tanto el sistema digestivo, que el páncreas, el hígado. Entonces, los vasos sanguíneos que irrigan a estos órganos tienen receptores alfa. Entonces, en la respuesta de lucha huida, estos vasos se van a contraer, se va a producir una vasoconstricción. Y los vasos sanguíneos que irrigan a los músculos tienen más receptores beta 2. Por lo tanto, en la respuesta de lucha huida, estos vasos sanguíneos se van a dilatar. Y todo esto es por el efecto de la noradrenalina y la distinta distribución de sus receptores. ¿Por qué? Porque lo que quiere el organismo es prepararse para salir corriendo. Entonces, va a darle prioridad a los músculos sobre las vísceras. Otro aspecto importante es el tono venoso. El tono venoso determina el volumen sanguíneo circulante. Para comprender esto, pues
tenemos que recordar que las venas son muy distensibles y llegan a contener el 70% del volumen sanguíneo en reposo. Es decir, que las venas al contraerse van a producir como el libro hace la analogía como que si fuera una autotransfusión, porque va a aumentar el volumen sanguíneo circulante a partir de estos depósitos que estaban en reposo en las venas de capacitancia. Para comprender el efecto clínico de varios de los fármacos que vamos a mencionar, tenemos que entender la ley de Frank-Starling. De manera general, la ley de Frank-Starling nos dice que a mayor precarga ventricular habrá un mayor volumen sistólico. Pero primero hablemos de la precarga. ¿Qué es la precarga? La precarga se define como el grado de tensión en el músculo al comienzo de la contracción. Esta propiedad no es solo del miocardio, es propia de todo el músculo estriado. Por ejemplo, cuando hacen ejercicio, siempre se les recomienda que hagan el movimiento completo. Por ejemplo, los que hacen pesas, siempre se les dice que tienen que extender correctamente todo el brazo. Al extender correctamente todo el miembro superior, van a estirar los músculos y por lo tanto van a producir mayor tensión. Esta mayor tensión va a permitir una mayor fuerza de contracción. ¿Y por qué ocurre? Porque esta mayor tensión desplaza los filamentos de actina y miosina a un ángulo más óptimo para la generación de mayor fuerza. Entonces, eso es precarga. A la hora de hablar de llenado ventricular, para eso traje este gráfico. Ese gráfico es la curva presión-volumen del ventrículo izquierdo. En el eje X tenemos el volumen y en el eje Y tenemos la presión. El volumen sería la variable independiente, la presión sería la variable dependiente. A mayor volumen habrá mayor presión. Entonces, la gráfica, empecemos explicándolo por este punto. Aquí sería el inicio de la diástole ventricular. Aquí se abre la válvula mitral y se empieza a llenar el ventrículo. Ahora, llegamos a este punto. Ese sería el volumen telediastólico, el volumen al final de la diástole. Entonces vemos que a este volumen telediastólico tenemos esta presión telediastólica, la presión al final de la diástole. Luego se da la contracción isovolumétrica, es decir, el ventrículo empieza a contraerse, pero no hay un cambio en el volumen. El volumen se mantiene igual, solamente aumenta la presión dentro del ventrículo. Cuando esta presión logra superar la presión en la aorta, se van a abrir las válvulas aórticas en este punto y se va a iniciar la sístole. El ventrículo se va a empezar a vaciar y una vez la presión descienda por debajo de la presión de la aorta, se va a cerrar las válvulas aórticas y vamos a llegar así al volumen telesistólico. Luego va a ocurrir la relajación isovolumétrica y una vez la presión en el ventrículo disminuya en comparación con cuando sea menor que la presión intraauricular, se va a abrir la válvula mitral. Una vez se abra la válvula mitral, va a empezar el llenado ventricular otra vez. La precarga ventricular es entonces el grado de tensión en las fibras de miocardio al momento de contraerse. Y la precarga ventricular depende de la presión telediastólica, de este valor. Y la presión telediastólica depende del volumen telediastólico. Entonces, ¿qué es lo que pasa si aumenta el volumen telediastólico? Es decir, se abre la válvula mitral, empieza a llenarse, pero ahora no se va a detener en este punto, sino que va a avanzar hasta este volumen telediastólico. Esa sería la segunda línea. En este volumen telediastólico tenemos una mayor presión telediastólica. Entonces, se cierra la válvula mitral, empieza el periodo de contracción isovolumétrica, se abren las válvulas aórticas, se inicia la sístole y llegamos al volumen telesistólico. Entonces, ustedes ven que aumentó el volumen telediastólico y al final llegamos al mismo volumen telesistólico. ¿Por qué ocurre esto?
el volumen, bueno, primero tenemos que comprender que el área entre el volumen telesistólico y el volumen telediastólico es el volumen sistólico, es decir, el volumen pulso, el volumen que está eyectando el corazón con cada latido. Entonces, si esta diferencia es mayor, quiere decir que el volumen sistólico está aumentando. Entonces, en la línea 1, con este volumen telediastólico, llegamos a este volumen telesistólico. Entonces, el volumen sistólico sería esto, sería esta área. En la línea 2, llegamos hasta este volumen telediastólico y llegamos al mismo volumen sistólico que la primera línea. Entonces, el volumen sistólico sería esta área. Entonces, esa sería la ley de Frank-Starling, que a un mayor volumen telediastólico va a aumentar el volumen sistólico, que es esta área. ¿Sí? Es decir, que este mayor volumen telediastólico produce una mayor presión telediastólica. Esta mayor presión telediastólica aumenta la precarga ventricular, aumenta la tensión en las fibras del miocardio, por lo tanto se da ese desplazamiento de los filamentos, se contrae con mayor fuerza y permite llegar al mismo volumen telesistólico, y por lo tanto así aumenta el volumen sistólico. En esta gráfica, en el eje X tenemos la precarga y en el eje Y tenemos el volumen sistólico. La precarga sería la variable independiente y el volumen sistólico la variable dependiente. Entonces en la gráfica vemos que a medida aumenta la precarga, también aumenta el volumen sistólico. Y esto es lo que nos dice la ley de Frank-Starling, por los mecanismos que ya hablamos. Ahora, de hecho, como comentario extra, teníamos un docente en medicina interna que él nos decía que a los estudiantes de medicina también hay que aplicarles la ley de Frank-Starling. Él nos decía que mientras más se le exige a un estudiante, va a tener mejor rendimiento. Y esto nos lo dijo porque él no está de acuerdo con el nuevo libro de semiología que se está utilizando. Pero bueno, sigamos. Antes de hablar de esta gráfica tenemos que definir qué es poscarga. La poscarga se define como la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil. Poniendo el mismo ejemplo de las pesas, la poscarga sería el peso que estamos levantando. ¿Por qué? Porque se opone a la fuerza contráctil del músculo. Ahora, en el llenado ventricular, la poscarga se representa con la presión arterial en la aorta. ¿Por qué? Porque esta es la presión que tiene que vencer el ventrículo. Si recordemos que durante la diástole se da la fase de contracción isovolumétrica. En esta fase, el volumen no cambia, sino que la presión empieza a aumentar dentro del ventrículo y tiene que aumentar hasta ser mayor que la presión arterial en la aorta. Y así lograr abrir las válvulas aórticas y que ocurra la eyección. Entonces, una vez que hablamos eso, ¿qué tiene que ver la precarga y la poscarga con el tono vascular? Pues tiene que ver bastante. Empecemos hablando de la poscarga. Como les decía, la poscarga depende de la presión arterial en la aorta. Y la presión arterial en la aorta depende de la presión arterial sistémica. Y esta dependía directamente del tono arterial. Por lo tanto, la poscarga al final va a depender del tono arterial. Y un aumento en el tono arterial al final va a producir un aumento en la presión arterial sistémica y un aumento en la poscarga. Ahora, respecto a la precarga depende del tono venoso. Sí, primero recordemos que la precarga depende del volumen telediastólico. ¿Pero de qué depende a su vez el volumen telediastólico? Del retorno venoso. Y el retorno venoso depende del tono de las venas de capacitancia. Ahora, ¿por qué? Pues, como les decía, las venas de capacitancia almacenan hasta el 70% del volumen sanguíneo, por lo tanto, una venoconstricción va a movilizar estos depósitos hacia las venas cavas y luego hacia la aurícula y luego al ventrículo. Por lo tanto, va a aumentar el volumen telediastólico y a su vez la precarga y así una mayor
contracción y mayor volumen sistólico. Entonces, una vez que comprendemos la relación entre los tonos vasculares con la precarga y la poscarga, ¿por qué van a aumentar el estrés de la pared ventricular? Vaya, la precarga estimula una contracción más fuerte para así lograr eyectar mayor volumen sistólico. Entonces, esta contracción más fuerte va a representar el mayor estrés, va a necesitar mayor oxígeno y mayor nutrientes. Lo mismo ocurre con la poscarga, porque al aumentar la poscarga, el corazón tiene que contraerse con mayor fuerza para lograr vencer el gradiente de presiones. Por lo tanto, el aumento tanto de la precarga como de la poscarga va a aumentar la demanda metabólica del miocardio. Ahora, respecto a la contracción-relajación del músculo liso vascular, al igual que en los demás tipos de músculo, en el músculo liso, la contracción se da debido a la interacción cíclica entre la actina y la miosina, y esta depende de la concentración de calcio intracelular. Por lo tanto, todo aquel estímulo que aumente la concentración de calcio intracelular va a estimular la contracción de la célula del músculo liso vascular, que se considera la unidad funcional del tono vascular, la unidad regulatoria funcional. Ahora bien, la concentración de calcio intracelular puede aumentar a través de dos mecanismos. A través de un canal selectivo de calcio en la membrana plasmática, que este puede ser activado por receptor, por estiramiento o por voltaje, como es el caso del canal de calcio tipo L. Además, en este caso, el calcio se difunde por debajo de su gradiente de concentración y entra a la célula. El siguiente mecanismo es obtener el calcio intracelular a través de depósitos intracelulares, específicamente en el retículo sarcoplásmico. Y estos depósitos van a ser movilizados por la activación de los receptores de inositol trifosfato y los receptores de rianodina. Una vez aumenta el calcio, se va a dar la interacción entre la actina y la miosina y se va a dar la contracción. Ahora, una vez termina la contracción, el calcio intracelular debe de disminuir. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de bombas ATPasas que van a expulsar el calcio al espacio extracelular, o bien que van a regresarlo a sus depósitos intracelulares. También existen intercambiadores de sodio-calcio para lograr expulsarlos al exterior. Ahora, una vez aumenta el calcio dentro de la célula del músculo liso, este se va a unir a la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina va a estimular y va a activar a la quinasa de cadena ligera de la miosina. Esta va a fosforilar a la miosina y la miosina ya fosforilada puede interactuar y entrelazarse con la actina para producir la contracción. Una vez termina la contracción, disminuye el calcio intracelular y se activa la fosfatasa de cadena ligera de la miosina, que va a desfosforilar la miosina. Y una vez desfosforilada ya no puede interactuar con la actina y por lo tanto se da la relajación. Múltiples señales participan en la regulación del tono vascular. Entre estas tenemos factores ambientales, factores endoteliales, el sistema nervioso autónomo y los reguladores humorales. Ahora, a pesar de ser estímulos diversos, se tiene la ventaja farmacológica que estos estímulos convergen en vías intracelulares comunes. Por lo tanto, antes de hablar de cada uno de ellos, vamos a hablar de las vías de transducción. Entonces, esto, aunque puede parecer complicado, se los he tratado de traer bastante simplificado. Tenemos así dos grupos de receptores. Tenemos los receptores que participan en la vasoconstricción y los receptores que participan en la vasodilatación. Los receptores que participan en la vasoconstricción son los receptores acoplados a proteína GQ, G12-3 heterotrimérica y la proteína GI. Ahora, los receptores que participan en la vasodilatación, los receptores acoplados a proteína GS, la guanilciclasa soluble y los canales de potasio. Entonces así empecemos hablando por los receptores que producen vasoconstricción. Tenemos así el receptor acoplado a proteína GQ. Este, al ser activado, va a activar la fosfolipasa C y va a empezar a hidrolizar fosfolípidos de membrana.
específicamente el fosfatidilinositol bifosfato, y se van a producir dos mediadores, que es el diacilglicerol y el inositol trifosfato. El diacilglicerol va a activar a la proteína quinasa C y esta va a fosforilar múltiples proteínas que van a participar en la contracción y también van a inactivar a los canales de potasio que están hiperpolarizando la membrana. Esto no está esquematizado. El inositol trifosfato va a movilizar los depósitos intracelulares de calcio para aumentar que están contenidos en el retículo sarcoplásmico para aumentar el calcio intracelular y así lograr una correcta contracción. Ahora, la proteína, los receptores acoplados a proteína G12-13 heterotriméricas van a estimular el intercambio de nucleótido en la proteína ROA, activándola. Esta a su vez va a activar a la roquinasa y esta va a inactivar a la fosfatasa de cadena ligera de la miosina. Por lo tanto, este mecanismo va a estimular una contracción más prolongada. Sirve para mantener esta contracción. Ahora, el siguiente mecanismo son los receptores acoplados a proteína GI. Tenemos que los receptores acoplados a proteína GI, una vez se activan, inhiben la adenilciclasa. Al inhibir la adenilciclasa, no se va a producir AMP cíclico, no se va a activar la proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A inhibe a la quinasa de cadena ligera de la miosina. Por lo tanto, el receptor GI lo que va a producir es evitar que se inhiba la quinasa de cadena ligera de la miosina. Por lo tanto, va a estimular la contracción. Eso sería con los receptores que producen vasoconstricción. Los receptores que producen vasodilatación, tenemos los receptores acoplados a proteína GS, que al ser activados, ellos activan a la adenilciclasa y se empieza a producir AMP cíclico. El AMP cíclico activa a la proteína quinasa A, esta inhibe a la quinasa de cadena ligera de la miosina y por lo tanto ya no se produce la fosforilación y ya no se da la contracción. La siguiente es la guanilciclasa soluble, que esta es activada por óxido nítrico. Si bien pues, los receptores acoplados a proteína G pueden ser activados por varios mediadores, así como la noradrenalina o la prostaciclina, la guanilciclasa soluble de manera fisiológica solo se activa por el óxido nítrico, que éste se difunde a través de la membrana plasmática, porque cumple con los dos requisitos para hacer esto, debido a que es una molécula pequeña y no soluble, pequeña y no polar, y se une a la guanilciclasa soluble. Una vez activada, esta enzima va a hidrolizar GTP y va a producir GMP cíclico. El GMP cíclico va a activar a la proteína quinasa G y va a estimular a la fosfatasa de cadena ligera de la miosina. Y por lo tanto se van a desfosforilar las miosinas y ya no va a ocurrir una interacción entre los filamentos de actina y miosina. Ahora, si bien no están esquematizados los canales de potasio, son muy importantes debido a que todas las vías que producen vasodilatación intervienen en los canales de potasio. Tanto la vía del receptor de la proteína G asociada del receptor acoplado a proteína GS, como el de la guanilciclasa soluble, van a activar a los canales de potasio dependientes de ATP. Y estos van a producir una hiperpolarización de la membrana plasmática. La membrana, al estar hiperpolarizada, ya no se va a poder activar los canales de calcio dependientes de voltaje y por lo tanto no va a aumentar el calcio intracelular. Ahora que ya comprendemos la vía de transducción, hablemos sobre los factores ambientales. Primero, empezando por los que producen vasodilatación. Tenemos que el aumento en hidrogeniones, el aumento de dióxido de carbono, de potasio, de adenosina y el descenso de oxígeno van a producir vasodilatación. Estos se pueden considerar factores que forman parte de una respuesta compensatoria.
en los tejidos con un aumento en la demanda metabólica. ¿Por qué? Por ejemplo, en los tejidos en los que se está dando glucólisis anaeróbica, en los cuales a partir de la glucosa se forma ácido láctico debido a que no hay suficiente oxígeno para producir eh, la correcta cadena respiratoria. Entonces, en esos tejidos va a aumentar el ácido láctico. El ácido láctico va a aumentar los hidrogeniones y va a estimular una vasodilatación. Esta vasodilatación va a aumentar el aporte de oxígeno, va a aumentar el flujo sanguíneo y con ello el aporte de oxígeno al tejido con el objetivo de volver al equilibrio de aporte-demanda de oxígeno. Y así ocurre de la misma forma con los descensos de oxígeno y el aumento de CO2. Ahora, la circulación cerebral es especialmente sensible a las fluctuaciones entre hidrogeniones y dióxido de carbono. Tenemos así que el libro nos menciona de que un tratamiento para la hipertensión intracraneal puede ser la hiperventilación aguda. Porque cuando un paciente está hiperventilando, empieza a excretar mayor cantidad de dióxido de carbono. Y por equilibrio ácido básico, eso va a reducir la cantidad de hidrogeniones. Ahora bien, hay que diferenciar que los hidrogeniones es distinto al pH. Si aumenta los hidrogeniones, disminuye el pH y viceversa. Eso porque hago este énfasis porque el libro confunde un poco los términos y uno puede terminar confundido. Entonces, eso es distinto. Ahora bien, la hiperventilación, al disminuir el dióxido de carbono y con ello los hidrogeniones, van a disminuir la vasodilatación en la circulación cerebral. Por lo tanto, va a disminuir el flujo sanguíneo que recibe esa circulación y con el objetivo de disminuir su presión sanguínea. Ahora bien, sobre el potasio nos menciona que el aumento de potasio intracelular estimula los canales rectificadores de potasio y estos van a producir una hiperpolarización de la membrana y por lo tanto ya no se pueden activar los canales de calcio dependientes de voltaje. Ahora, sobre el descenso de oxígeno, el libro nos menciona que los vasos sistémicos responden al descenso de oxígeno con una vasodilatación. Sin embargo, en los vasos pulmonares no ocurre así, sino que ocurre lo contrario. El descenso de oxígeno produce una vasoconstricción y esto es debido a que se tiene que mantener un equilibrio entre irrigación, entre perfusión y ventilación pulmonar. Ahora bien, sobre la adenosina, pues el libro en este apartado solo menciona que activa los receptores A2 de adenosina. Sin embargo, yo considero que podemos sacarle muchísimo análisis a este mediador. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros habremos escuchado la frase que el café quita el dolor de cabeza? Pues vean, la respuesta no es tan sencilla, no se puede responder con un sí o con un no. Y se los menciono porque tiene que ver con tono vascular. Vean, primero hablemos de los efectos de la adenosina. La adenosina, pues sus receptores están en múltiples sistemas de órganos, entre ellos el sistema cardiovascular y el sistema renal. Sus receptores son receptores acoplados a proteína GS y a nivel vascular, a nivel del músculo liso, producen vasodilatación, tal como habíamos visto. A nivel cardíaco, se considera la adenosina como un agente cronotrópico negativo, es decir, que disminuye la tasa de frecuencia del marcapaso. De hecho, la adenosina se puede utilizar se puede utilizar para diferenciar entre las taquicardias supraventriculares de las que no lo son. A nivel renal, la adenosina disminuye el flujo sanguíneo, por lo tanto, el filtrado glomerular y así la diuresis.
Ahora bien, entre otros efectos que tiene la adenosina, sin embargo quiero hacer énfasis en esos. El café, la cafeína, entre uno de sus mecanismos de acción está que antagonizan la adenosina. Por lo tanto, hablemos que a nivel cardíaco, si la adenosina es un agente cronotrópico negativo, al antagonizarlo con la cafeína, se va a producir taquicardia. A nivel renal, si la adenosina disminuye el flujo sanguíneo y la diuresis, al antagonizarla, se va a producir un aumento en la diuresis. ¿Sí? Esto, la taquicardia y el aumento de la diuresis, fácilmente lo hemos experimentado todos aquellos que hemos tomado café en algún momento de nuestras vidas. Ahora bien, todavía no podemos responder si el café quita el dolor de cabeza. Así pues, sigamos que a nosotros nos decían en medicina interna que todo tipo de cefalea tiene de manera muy general origen vascular. ¿Por qué? Se dice que es de origen vascular porque se produce debido a una vasodilatación de la circulación cerebral. Ahora, además de comprender eso, tenemos que comprender que nuestro organismo está en un constante equilibrio, está buscando el equilibrio en todo momento. Entonces, aquella persona que tiene contacto constante con un xenobiótico es un agente ajeno a la vida. Tenemos que todos los fármacos, prácticamente todos los fármacos son considerados xenobióticos, todas las sustancias de uso, y con pequeñas excepciones. Por ejemplo, la insulina regular, al producirla en nuestro organismo, pues no entraría dentro de este concepto. Sin embargo, ese es otro tema. Como les decía, en aquella persona que está en constante contacto con un xenobiótico, su organismo va a llegar a un nuevo equilibrio. ¿Por qué? Porque este xenobiótico está alterando su equilibrio. Entonces, el organismo lo que tiene que hacer es llegar a un nuevo equilibrio que tome en cuenta a este xenobiótico, que en este caso es el café. En la persona que diariamente toma el café, va a llegar a un nuevo equilibrio en el que se toma en cuenta esta dosis diaria de café que recibe. Por lo tanto, se da esta adaptación molecular entre los mecanismos. Hay múltiples mecanismos, yo voy a mencionar el más sencillo, que es la alteración del número de receptores. Como habíamos visto, la cafeína antagoniza los receptores de adenosina. Entonces la célula detecta que no está siendo estimulada por la adenosina y eso no forma parte de su equilibrio. La célula sabe que eso no es lo normal, entonces empieza a producir más receptores. Ahora, la adenosina va a estimular los receptores que no están siendo antagonizados por la cafeína. Es decir, que la célula aumentó los receptores para que incluso en presencia de la cafeína, la adenosina tenga receptores disponibles para activar. Entonces, este nuevo equilibrio es el que se llega cuando una persona está tomando café constantemente, todos los días. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si de un día para otro la persona deja de tomar café? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la adenosina va a tener todos los receptores disponibles para su activación. Y eso es lo que va a hacer, lo va a activar todos. Va a activar tanto los receptores que antagonizaba normalmente la cafeína como los que no lo hacía. Entonces va a producir una vasodilatación más potente de lo normal. Y si esta vasodilatación ocurre a nivel de la circulación cerebral, va a producir la cefalea, el dolor de cabeza. Sin embargo, este dolor de cabeza es producido debido a que la persona estuvo tomando café constantemente por varios días, por varias semanas, por varios meses, varios años. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? ¿Qué es lo que va a hacer la persona? Se va a tomar una taza de café y esto
va a antagonizar los receptores extra. Por lo tanto, va a disminuir la vasodilatación. Se va a quitar el dolor de cabeza. Entonces, el café quita el dolor de cabeza cuando es producido por el síndrome de abstinencia. El dolor de cabeza, la cefalea, es de los principales síndromes de abstinencia a la cafeína. Entonces podemos responder que sí, el café quita la cefalea, pero solo la cefalea que es producida por el mismo paciente de estar tomando café todos los días por bastante tiempo. No es que la cafeína vaya a quitar otro tipo de cefalea. Ahora, entre los factores que producen vasoconstricción tenemos el estiramiento. Recordemos que entre los canales selectivos de calcio estaban los activados por estiramiento. Entonces, este factor, al aumentar el transporte y señalización del calcio, va a producir así su vasoconstricción. Ahora, el estiramiento se considera como un reflejo miogénico que protege a los lechos capilares distales de altas presiones de perfusión. Es parte de la autorregulación vascular, donde los vasos ajustan la resistencia para lograr mantener un flujo sanguíneo estable sobre un rango de presiones de perfusión. Las células endoteliales juegan un papel muy importante en la regulación del tono vascular a través de la producción de ciertos mediadores. Entre esos tenemos el óxido nítrico, los factores hiperpolarizantes derivados del endotelio, la prostaciclina y la endotelina 1. El papel del endotelio se demostró cuando se vio que tenía distinto efecto la acetilcolina cuando se aplicaba a vasos sanguíneos sin endotelio y a vasos sanguíneos con endotelio presente, con endotelio sano. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se administra a vasos sanguíneos sin endotelio, se estimula una vasoconstricción. Y cuando se administra a vasos sanguíneos con endotelio sano, se produce una vasodilatación. Quiere decir que el endotelio interviene en la interpretación de este estímulo y lo va a hacer mediante mediadores, que ahora se conoce que es a través del óxido nítrico. Entonces empecemos hablando de los factores hiperpolarizantes derivados del endotelio. Entre estos factores pues incluyen metabolitos del ácido araquidónico, peróxido de hidrógeno, entre otros. Y lo que van a hacer va a aumentar el transporte de potasio. Y así van a hiperpolarizar la membrana plasmática de la célula del músculo liso, evitando que se abran los canales selectivos de calcio dependientes de voltaje. Y por lo tanto no se va a dar una contracción. Ahora, respecto a la prostaciclina, esta es una prostaglandina vasodilatadora que se sintetiza a partir del ácido araquidónico y es catalizada por una reacción catalizada por la ciclooxigenasa. Ahora bien, los receptores de la prostaciclina son proteína G, son receptores acoplados a proteína GS y están presentes en las células del músculo liso vascular y estimulan su relajación por el mecanismo que ya vimos antes. El óxido nítrico es el factor endotelial vasodilatador más importante. Este se define como un gas permeable que estimula la guanilciclasa soluble. Este es sintetizado en la célula endotelial en respuesta a estos estímulos. El esfuerzo de cizalla, la acetilcolina, la histamina y bradicininina, la esfingosina 1-fosfato, la serotonina, la sustancia P y ATP. Estos estímulos producen en la célula endotelial un aumento de la concentración de calcio intracelular. Entonces tenemos acá que el agonista estimula la célula endotelial, aumenta la concentración de calcio intracelular a través de canales selectivos de calcio en la membrana plasmática o de depósitos intracelulares y se forma el complejo calcio-calmodulina. Este complejo va a activar a la óxido nítrico sintasa endotelial y esta ya activa va a sintetizar óxido nítrico a partir de L-arginina. L-arginina es el precursor del óxido nítrico, razón por la cual a lo mejor alguno habrá visto que en los gimnasios
o en las tiendas de suplementos alimenticios se vende la arginina con el objetivo, con la idea que aumente el rendimiento físico. Entonces se cree que la arginina, al ser precursor del óxido nítrico, va a producir una mayor vasodilatación en los vasos que irrigan a los músculos y por lo tanto va a producir un mayor rendimiento físico. Sin embargo, esto no está del todo comprobado, así que, pero con esa idea es que se vende. Ahora, una vez sintetizado el óxido nítrico, se difunde hacia la célula del músculo liso vascular. Aquí eh, tiene dos efectos. Entra a la célula y interactúa y activa la guanilciclasa soluble. La guanilciclasa soluble produce GMP cíclico y como vimos en la gráfica anterior, estimula, este, estimula la fosfatasa de cadena ligera de la miosina. Y esto es lo que nos va a producir la relajación. Ahora, además de este mecanismo, el óxido nítrico también activa los canales de potasio dependientes de calcio y por lo tanto producen una hiperpolarización de la membrana plasmática y así ya no se pueden activar los canales de calcio dependientes de voltaje. En contraste, tenemos a la endotelina 1, que se considera el vasoconstrictor endógeno más potente conocido. Este se sintetiza en las células endoteliales en respuesta al estrés mecánico y agentes vasoactivos, tales como noradrenalina, vasopresina, angiotensina 2. Y su síntesis se va a inhibir por la prostaciclina, el óxido nítrico y el péptido natriurético auricular. Entonces, tenemos así que la endotelina se sintetiza en la célula endotelial. Luego se difunde a la célula del músculo liso y tiene dos receptores, el receptor de endotelina A y el receptor de endotelina B. Y ambos son receptores acoplados a proteínas GQ y estimulan la contracción en el músculo lisovascular. Ahora, en la célula endotelial también tenemos el receptor de endotelina B. Y al activarse en la célula endotelial, activa la óxido nítrico sintasa endotelial y la ciclooxigenasa. De modo que la óxido nítrico sintasa endotelial va a sintetizar óxido nítrico y la ciclooxigenasa prostaciclina. Y estos ambos son factores que producen una relajación de la célula del músculo liso y por lo tanto vasodilatación. Entonces, este efecto distinto, contrario, representa una vía de autorregulación, una vía de retroalimentación negativa, para controlar de manera más eficiente el tono vascular. El sistema nervioso autónomo también juega un papel importante en la regulación del tono vascular, especialmente el sistema simpático. Se dice que los vasos sanguíneos carecen de inervación parasimpática. Sin embargo, el efecto de la acetilcolina se conoce que es la vasodilatación a través de la activación de los receptores muscarínicos M3 que estimula la síntesis de óxido nítrico. Ahora bien, el principal mediador, el mediador del sistema nervioso simpático es la noradrenalina. Y para comprender su efecto en los vasos sanguíneos, tenemos que ver primero cuáles son los receptores adrenérgicos presentes en el músculo lisovascular. Tenemos así que vamos a encontrar los receptores alfa 1, los receptores alfa 2 y los receptores beta 2. Los receptores alfa van a ser, el alfa 1 se considera un receptor acoplado a proteína GQ, el alfa 2 a proteína GI. Esto en el caso del músculo lisovascular. Y van a producir una vasoconstricción. Ambos receptores alfa producen vasoconstricción. Ahora, el receptor beta 2 está acoplado a proteína GS y en este caso va a producir una relajación y por lo tanto una vasodilatación. Vaya, la noradrenalina, la estimulación simpática,
va a producir que se libere adrenalina a nivel de la médula de la glándula suprarrenal. Y la única diferencia entre la noradrenalina y la adrenalina es a nivel estructural, que posee un grupo metilo extra. Y esta diferencia va a determinar que tengan diferentes afinidades por los receptores. Tenemos así que la noradrenalina tiene mayor afinidad por los receptores alfa 1 y alfa 2. Estos receptores ambos estimulan la vasoconstricción. Por lo tanto, la noradrenalina tiene predilección para producir vasoconstricción. El alfa 1 es un receptor acoplado a proteína GQ y el alfa 2 es un receptor acoplado a proteína GI. En cambio, la adrenalina, su efecto va a depender más de la dosis y de la distribución de los receptores. ¿Por qué? Porque la adrenalina tiene mayor afinidad por los receptores beta 2 a dosis menores. Por lo tanto, al inicio de la dosis va a predominar la vasodilatación por medio de los receptores beta 2. Sin embargo, si la dosis sigue aumentando, se va a empezar a unir más a los receptores alfa y por lo tanto va a producir a dosis más altas vasoconstricción en vez de vasodilatación. ¿Sí? Los factores humorales también modifican el tono vascular. De estos, pues solamente vamos a mencionarlos en este tema porque hay un tema que los abarca de lleno. Tenemos así la angiotensina 2, la vasopresina, que ambos son potentes vasoconstrictores cuyos receptores son acoplados a proteínas GQ. Los péptidos natriuréticos que se liberan en respuesta a un estado de hipervolemia. Los péptidos natriuréticos se unen a una guanilciclasa similar a la que se une el óxido nítrico, con la diferencia que esta está presente en la membrana plasmática y no es soluble. Ahora, la histamina y la bradicinina también son vasodilatadores. La histamina se une a los receptores H2 acoplados a proteínas GS y la bradicinina se une al receptor beta 2 en las células endoteliales. Ahora hablaremos sobre las clases y los agentes farmacológicos. Todos los fármacos que vamos a ver en este tema son vasodilatadores, es decir, que van a actuar o bien en la célula endotelial o en las células del músculo liso para disminuir el tono vascular. Y esto lo van a hacer o bien inhibiendo los mecanismos para la contracción o potenciando los mecanismos de relajación. Tenemos así los bloqueadores de canales de calcio, los donadores de óxido nítrico, los abridores de canales de potasio, los potenciadores de GMP cíclico, los análogos de prostaciclina, antagonistas de endotelina, antagonistas adrenérgicos y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En este capítulo, los más importantes son los primeros dos, son los bloqueadores de canales de calcio y los donadores de óxido nítrico. Entonces así empecemos hablando de los bloqueadores de canales de calcio. Estos fármacos se utilizan en el manejo de la hipertensión y la angina y se consideran vasodilatadores arteriales, con un mínimo efecto en el tono venoso. Pueden ser utilizados como antiarrítmicos debido a que, además de unirse a los canales de calcio en el músculo liso, también se unen a los canales de calcio presentes en las células del miocardio. Se consideran agentes lucitrópicos positivos. Ahora, el mecanismo de acción de estos fármacos consiste en inhibir el flujo entrante de calcio a través de los canales de calcio tipo L en las células del músculo liso vascular. Entonces, al disminuir la entrada de calcio, va a evitar que se forme el complejo calcio-colmodulina y no se va a activar la quinasa de cadena ligera de la miosina. Por lo tanto, no se va a fosforilar y no se va a dar el proceso de contracción. ¿Cuáles van a ser entonces los efectos clínicos de estos fármacos? Tenemos que van a producir una vasodilatación sistémica y esta vasodilatación sistémica va a reducir la resistencia vascular sistémica, la presión arterial y por lo tanto la poscarga. Y todo esto lo va a hacer debido a que va a disminuir el tono vascular en las arteriolas periféricas, en las arteriolas de resistencia. Al disminuir la poscarga,
se va a disminuir la demanda miocárdica de oxígeno, que esto es, se considera cardioprotector. Sin embargo, puede darse el caso que la presión arterial disminuya muy rápido, de modo que el corazón lo tiene que compensar con una mayor frecuencia cardíaca. Y esta mayor frecuencia cardíaca va a aumentar la demanda miocárdica. Entonces, como les digo, puede darse el caso que no la disminuya, sino que aumente la demanda miocárdica de manera paradójica. Ahora, eso es respecto a la vasodilatación sistémica. Ahora, puede producir también una dilatación de las arterias coronarias y esto va a producir un aumento en el flujo sanguíneo y por lo tanto mayor aporte de oxígeno y de nutrientes al miocardio. Ahora, a nivel general del corazón, tenemos que en el nodo sinusal van a disminuir la automaticidad, en el nodo auriculoventricular van a disminuir la conducción y en los miocitos cardíacos pues van a disminuir la poscarga y la demanda de oxígeno y también van a disminuir su contractilidad. Y como les había mencionado, se consideran agentes lucitrópicos positivos. 3 son las clases de los bloqueadores de canales de calcio. Tenemos las dihidropiridinas como el nifedipina, amlodipina, las benzodiazepinas como el diltiazem, las fenilalquilaminas como el verapamilo. Todas estas clases tienen el mismo mecanismo de acción, que es bloquear los canales de calcio tipo L. Sin embargo, tienen diferencias en ciertos aspectos. Así, vemos que tienen diferencias en el sitio de unión, en la afinidad por estados y la afinidad por subtipos. Primero, en el sitio de unión, las dihidropiridinas se dice que el sitio de unión está dentro de la capa lipídica. Las benzodiazepinas se unen en el lado extracelular del poro iónico y las fenilalquilaminas se unen en la apertura citoplasmática del poro. Ahora, respecto por la afinidad de estados, las dihidropiridinas se unen a los canales inactivos y las benzodiazepinas y las fenilalquilaminas, que comúnmente se agrupan en el término de no dihidropiridinas, se unen con mayor afinidad a canales abiertos. Esto es importante porque van a determinar el tropismo tisular que van a tener estas clases. Tenemos así que en las células del músculo liso vascular se encuentran relativamente despolarizadas en comparación con el tejido cardíaco, de modo que va a ser más probable que encontremos canales inactivos en el músculo liso vascular y canales abiertos en el tejido cardíaco. Por lo tanto, las dihidropiridinas van a tener un mayor efecto en la vasodilatación arterial en comparación con las no dihidropiridinas. Y estas últimas van a tener un mayor efecto en el tejido cardíaco. Y a su vez, estas son más efectivas mientras mayor sea la frecuencia de apertura del canal. Las no dihidropiridinas se dice que tienen efectos cronotrópicos e inotrópicos negativos, y estos son mayores en el caso de las fenilalquilaminas, como el verapamilo, que con el diltiazem. Además de esto, tenemos la afinidad por subtipos, que no se menciona mucho, solo dice que la escisión alterna del gen CAB1.2 contribuye a la inhibición preferente del músculo liso de las dihidropiridinas. Sobre la farmacocinética, tenemos que los bloqueadores de canales de calcio se suelen administrar por la vía oral. Sin embargo, tenemos la clevidipina, que es una dihidropiridina que está disponible solo en administración intravenosa. Y de diltiazem y verapamilo también se encuentran en administraciones intravenosas. Ahora bien, hay 3 limitantes en el uso de la mayoría de los bloqueadores de canales de calcio, y estas son las siguientes: que tienen un alto metabolismo de primer paso que reduce de 10 a 30% la biodisponibilidad oral, tiene un rápido inicio de acción que de 20 minutos a 2 horas, y de esta va a depender la taquicardia refleja. Por ejemplo, en el caso de la nifedipina, la caída de la presión arterial se produce demasiado rápido, como les había mencionado, y esto lo compensa el corazón aumentando la frecuencia cardíaca. Por lo tanto,
va a aumentar la demanda metabólica y va a empeorar así la isquemia miocárdica. La tercera limitante son que tienen semividas de eliminación cortas, de 2 a 10 horas, y por lo tanto esto va a necesitar eh, mayores intervalos de dosificación y preparados de liberación lenta. Con el objetivo de superar estas limitantes se desarrolló la amlodipina. Esta tiene una biodisponibilidad oral del 60%, tiene un tiempo largo de inicio de acción de 6 horas y tiene vida de eliminación larga de 40 horas. Se dice que la amlodipina tiene estas propiedades farmacocinéticas debido a que tiene un carácter hidrófobo y a que en pH fisiológico tiene carga positiva. Sobre las toxicidades y contraindicaciones de los bloqueadores de canales de calcio, tenemos que sus principales efectos adversos son la cefalea, el mareo y el aturdimiento y el rubor. Estos efectos adversos se producen por su mismo mecanismo de acción, quiere decir que son mediados por la vasodilatación. Si esta ocurre en la circulación cerebral, se va a producir cefalea. Si ocurre en los lechos vasculares de la piel de la cara, se va a producir rubor. Ahora, el edema periférico es otro efecto adverso que se produce por un aumento de la presión transcapilar y este suele responder al tratamiento de los vasodilatadores y no suele ser eficaz los diuréticos. Otra cosa es que las dosis supraterapéuticas de verapamilo o diltiazem van a causar bradicardia, bloqueo auriculoventricular o insuficiencia cardíaca. Esto debido a que estos dos fármacos son agentes cronotrópicos e inotrópicos negativos. Por lo tanto, en dosis tóxicas, en dosis supraterapéuticas, estos efectos se van a potenciar. La siguiente categoría son los abridores de canales de potasio. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estos fármacos van a producir vasodilatación al abrir los canales de potasio dependientes de ATP que se encuentran en la membrana plasmática de las células del músculo liso arterial. Esto va a producir una hiperpolarización de la membrana y va a evitar la apertura del canal de calcio dependiente de voltaje. Estos fármacos no suelen utilizarse como fármacos de primera línea, sin embargo son útiles para tratar la hipertensión resistente por su mecanismo de acción. Tenemos dentro de esa categoría el minoxidil y el nicorandil. Como les decía, actúan en las células del músculo liso arterial para producir vasodilatación. Entre sus efectos adversos está que producen cefalea y rubor por los mismos mecanismos vasodilatadores y también edema periférico, el cual sí responde al tratamiento con diuréticos. Ahora, además, tenemos el efecto adverso que es la taquicardia refleja. Recuerda que les expliqué con los bloqueadores de canales de calcio que debido a la caída rápida de la presión arterial, el corazón la tiene que compensar con una mayor frecuencia cardíaca. Entonces, estos fármacos también van a producir este mismo efecto. Ahora, el minoxidil, además de sus propiedades como vasodilatador, también estimula la hipertricosis, es decir, hace crecer el pelo, que incluso esta utilidad le ha ganado mayor uso clínico en este ámbito para estimular el crecimiento de cabello. El siguiente fármaco es la hidralazina. Este fármaco es un vasodilatador que no se tiene completamente estudiado su mecanismo de acción. Se tienen tres posibilidades. Pueden producir una hiperpolarización de la membrana de manera similar a como lo produce los abridores de canales de potasio. También puede producir una inhibición de la liberación del calcio inducida por inositol trifosfato y por lo tanto va a evitar la movilización de los depósitos intracelulares de calcio. También puede incrementar la expresión génica de CERCA2A, que es una bomba que recapta el calcio intracelular al retículo sarcoplásmico. Ahora, la hidralazina se utiliza en el tratamiento de la hipertensión. Sin embargo, no se considera un tratamiento de primera línea debido a que requiere dosis frecuentes y hay un rápido desarrollo de taquifilaxia hacia sus efectos antihipertensivos. Sin embargo, hay preparaciones intravenosas para el control agudo de la presión sanguínea en pacientes hospitalizados. La hidralazina ha tenido un mayor uso cuando se combina con nitratos para tratar la insuficiencia cardíaca. Esto debido a que se ha demostrado que la hidralazina previene la formación del desarrollo de tolerancia
a los nitratos. Ahora, uno de los efectos adversos de la hidralazina, un efecto adverso más bien raro, es el síndrome del lupus el síndrome similar al lupus eritematoso. Esto más que todo se da en los acetiladores lentos. La siguiente familia de fármacos son los donadores de óxido nítrico. Estos se dividen en tres categorías: los nitratos orgánicos, el nitroprusiato sódico y el óxido nítrico inhalado. Todos estos fármacos se reducen químicamente y liberan óxido nítrico, y este reacciona con la agonilciclasa soluble y estimula la relajación del músculo lisovascular. Ahora bien, antes de seguir hablando del óxido nítrico, tenemos que hablar de la cardiopatía isquémica. Esta se divide en dos amplias categorías, que son la cardiopatía coronaria crónica y los síndromes coronarios agudos. La manifestación prototípica de la cardiopatía coronaria crónica es la angina estable. Y entre los síndromes coronarios agudos tenemos la angina inestable, el infarto miocárdico sin elevación del segmento ST, el infarto miocárdico con elevación del segmento ST. ¿Y por qué les traigo este diagrama? Porque los donadores de óxido nítrico se utilizan para tratar la angina. Entonces así empecemos definiendo qué es la angina. La angina se define como un dolor cardíaco referido que se debe a una hipoxia e isquemia del miocardio, y esta se produce por una insuficiencia coronaria. Clínicamente, la angina se suele describir como un dolor retroesternal que es profundo, difuso, de carácter constrictivo, y se suele irradiar a la mandíbula, a los miembros superiores, y dependiendo de las circunstancias en que se produce, se divide en dos: en angina estable y angina inestable. Cada tipo de angina deriva de una patogenia distinta y por lo tanto van a tener un objetivo terapéutico distinto. Así, en la angina estable se busca mantener el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. En la angina inestable se busca mantener o restaurar el lumen de la arteria coronaria. En estas imágenes vamos a ver cortes transversales de las arterias coronarias para comprender la fisiopatología de cada tipo de angina. Vamos a tener primero la arteria coronaria normal, en la que podemos observar que el lumen es permeable, hay una función endotelial normal. Esto es importante porque el endotelio produce factores anticoagulantes que van a inhibir la agregación plaquetaria. Luego, en la angina estable, esta consiste en una cardiopatía coronaria crónica que se produce por la presencia de una placa aterosclerótica. Esta placa va a ir estrechando el lumen de la arteria coronaria y por lo tanto va a disminuir el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno que le llega al miocardio. Además, se produce una vasoconstricción inadecuada debido a la disfunción endotelial. Ahora bien, en estos casos, los síntomas, el dolor de pecho, va a ocurrir cuando se produzca un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Sin embargo, esto puede ocurrir en situaciones reproducibles, es decir, el paciente puede saber en qué punto van a aparecer los síntomas. ¿Cómo es esto? Este menor flujo sanguíneo puede ser suficiente para el corazón de aquel paciente que se encuentra en reposo. Sin embargo, una vez el paciente empieza a ejercitarse, el corazón empieza a bombear con mayor fuerza, con mayor frecuencia cardíaca, y por lo tanto aumenta su consumo de oxígeno. Y esta mayor demanda de oxígeno ya no puede ser, ya no la puede satisfacer este menor luz vascular, y por lo tanto se producen los síntomas, razón por la cual la angina estable también se denomina angina de esfuerzo, y el paciente suele saber su límite, es decir, suele saber el punto en el que van a aparecer los síntomas. Por ejemplo, al caminar tantos minutos van a aparecer los síntomas. Ahora, el siguiente tipo es la angina inestable. En la angina inestable se produce también por la presencia de una placa aterosclerótica. Sin embargo, la diferencia es que esta tiene una capa fibrosa más fina que en la angina estable.
Esta es una capa fibrosa gruesa, por lo tanto no se va a romper. En la angina inestable, esta placa se rompe. Al romperse, se van a exponer materia extracelular y también factores procoagulantes como el colágeno subendotelial. Todos estos factores procoagulantes van a inducir una agregación plaquetaria y por lo tanto se va a dar la formación de trombos. Ahora, debido a que este endotelio ya no está sano, no se van a producir correctamente los factores anticoagulantes, se va a dar una coagulación desregulada. En estos casos, los síntomas van a aparecer en el momento en que se rompa la placa aterosclerótica. Y esto puede ser, dice el libro, que tanto en reposo como mientras el paciente se ejercita, es decir, en cualquier momento. Por lo tanto, ese tipo de angina también se denomina angina en reposo. ¿Por qué? Porque no tiene relación con la actividad física. Ahora, el siguiente tipo es la angina variable, que también se denomina angina de Prinzmetal. En esta, pues, el libro dice que no hay placas ateroscleróticas y que su mecanismo de acción es a través de vasoespasmos intensos, es decir, el músculo liso vascular se contrae y así disminuye el flujo sanguíneo al músculo liso, al músculo cardíaco. Y este tipo de angina responde especialmente a los bloqueadores de canales de calcio. Respecto a los efectos clínicos de los donadores de óxido nítrico, estos pueden producir vasodilatación o venodilatación. Sin embargo, a concentraciones terapéuticas predomina la venodilatación y solo se da una ligera vasodilatación. Ahora bien, la venodilatación va a aumentar la capacitancia venosa y por lo tanto va a aumentar el depósito de sangre en las venas de capacitancia y por lo tanto va a disminuir el retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso va a reducirse el volumen telediastólico y por lo tanto se va a reducir la precarga. Ahora, la ligera vasodilatación va a disminuir la presión arterial y la poscarga. Esos dos efectos son muy importantes porque recordemos que ambos estimulan y aumentan el estrés de la pared parietal. Entonces, al disminuir la precarga y la poscarga, los donadores de óxido nítrico lo que están haciendo es disminuir el consumo de oxígeno por parte del tejido del músculo cardíaco. Ahora, esto es especialmente beneficioso en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, porque al disminuir la precarga se va a disminuir el edema pulmonar y al disminuir la poscarga se va a estimular el mayor volumen sistólico. Ahora, en la circulación coronaria también hay efecto por parte de los donadores de óxido nítrico. Tenemos que van a dilatar predominantemente las grandes arterias coronarias epicárdicas y van a evitar el fenómeno de arresto coronario. Y por lo tanto van a aumentar el flujo sanguíneo al miocardio y así un mayor aporte de oxígeno. También el óxido nítrico tiene efecto antiplaquetario que disminuye la probabilidad de formación de trombosis arterial coronaria. Sobre las clases químicas, vamos a empezar hablando sobre los nitratos orgánicos. Entre estos tenemos la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide y el 5-mononitrato de isosorbide. Estos fármacos son reducidos enzimáticamente a S-nitrosotioles y estos se reducen después para generar óxido nítrico libre. Ahora bien, por lo tanto, los nitratos orgánicos se dice que no liberan óxido nítrico de manera directa, sino que primero tienen que ser reducidos a S-nitrosotioles. Y esta reducción, al ser dependiente de enzimas específicas como la aldehidrodesogenasa mitocondrial, va a ser de cierta manera selectiva a aquellos tejidos que poseen estas enzimas, de modo que los nitratos orgánicos solo van a liberar óxido nítrico en aquellos tejidos vasculares que expresan estas enzimas específicas. Tenemos así que los nitratos orgánicos se van a reducir a ese nitrosotiol tanto por reacciones extracelulares como reacciones intracelulares. El S-nitrosotiol va a difundir a las células del músculo liso vascular y aquí se va a liberar el óxido nítrico que va a estimular la guanilato ciclasa y va a estimular la relajación del músculo liso.
El siguiente es el nitroprusiato sódico. Este es un compuesto inorgánico que es reducido de manera no enzimática por la oxihemoglobina y libera óxido nítrico y 5 moléculas de cianuro. Ahora bien, como resultado de la liberación no enzimática, no va a tener esta selectividad tisular que tenían los nitratos orgánicos. Por lo tanto, van a dilatar, el nitroprusiato sódico va a dilatar tanto las arterias y las venas. Ahora, como administración intravenosa se puede utilizar para el control hemodinámico de urgencias hipertensivas e insuficiencia cardíaca grave. Sin embargo, el nitroprusiato sódico tiene un rápido inicio de acción y una alta eficacia. Por lo tanto, se tiene que monitorear la presión sanguínea mientras está siendo administrado. Ahora bien, en la imagen vamos a ver que el nitroprusiato sódico se libera el óxido nítrico de manera espontánea, es decir, que no es catalizado por ninguna enzima. Este óxido nítrico va a actuar a nivel de la célula del músculo liso vascular para producir la relajación. El nitroprusiato sódico está compuesto por un grupo nitrosilo y 5 grupos cianuro y se metaboliza a la hora de liberar el óxido nítrico se liberan los 5 grupos de cianuro. Este se metaboliza por enzimas hepáticas para formar tiocianato y el tiocianato se excreta a nivel renal. Ahora, en los pacientes con alteraciones hepáticas se puede llegar a acumular, puede haber una acumulación de cianuro y por lo tanto este paciente va a presentar alteraciones ácido-básicas, arritmias o hasta la muerte. En un paciente con daño renal se va a acumular tiocianato y por lo tanto se va a producir desorientación, psicosis, espasmos musculares y convulsiones. Ahora, el óxido nítrico gaseoso inhalado, ese se utiliza para producir una dilatación de manera específica de la vasculatura pulmonar y por lo tanto se utiliza como tratamiento de la hipertensión pulmonar primaria en el recién nacido y en el adulto se puede utilizar como tratamiento en el síndrome de dificultad respiratoria grave. El óxido nítrico inhalado se va a inactivar rápidamente por su unión a la hemoglobina y por lo tanto va a tener un poco efecto en la presión sanguínea sistémica. Sobre la farmacocinética, tenemos que la vía sublingual es una de las vías preferidas. Esto debido a que los nitratos orales tienen una baja biodisponibilidad oral, debido a que tienen un potente metabolismo de primer paso hepático. Por lo tanto, la vía sublingual ofrece una vía alterna para poder saltarse este metabolismo de primer paso hepático y así obtener concentraciones terapéuticas en minutos y lograr un alivio rápido de los ataques de angina agudo. También se cuentan con preparaciones intravenosas de nitroglicerina que se utilizan cuando es necesario ajustar de forma continua el efecto del fármaco. Ahora también se tienen preparados bucales y transdérmicos de liberación lenta que se utilizan más con fines profilácticos, es decir, para evitar que se produzcan los ataques anginosos. En esta tabla vamos a comparar la semivida de los nitratos orgánicos, además de la semivida de sus metabolitos. Tenemos así que la nitroglicerina tiene una semivida corta, de 5 minutos. La nitroglicerina es dinitrada a glicerilo 1,2 dinitrato y a glicerilo 1,3 dinitrato. Ambos tienen una semivida mucho mayor que es de 40 minutos. El siguiente es el dinitrato de isosorbide. Este tiene una semivida de 1 hora y es metabolizado hasta isosorbide 2 mononitrato e isosorbide 5 mononitrato. Ambos tienen una mayor semivida que el dinitrato de isosorbide. El isosorbide 2 mononitrato tiene una semivida de 2 horas y el 5 mononitrato de isosorbide tiene una semivida de 4 horas. Ahora, además, este último tiene una biodisponibilidad oral cercana al 100%, debido a que se absorbe correctamente a nivel de gastrointestinal y no tiene un metabolismo de primer paso significativo. Por lo tanto, se ha hecho bastante popular el uso de este fármaco. El organismo, al estar en un constante contacto con los donadores de óxido nítrico, va a llegar a un nuevo equilibrio que toma en cuenta esta dosis de donadores de óxido nítrico. Por lo tanto, se van a dar adaptaciones moleculares que van a producir una tolerancia. Esa tolerancia puede ser fisiológica o farmacológica.
La tolerancia fisiológica tenemos las respuestas compensatorias del sistema nervioso simpático, por ejemplo, un aumento del tono vascular en las arteriolas de resistencia y van a aumentar la presión arterial. También en el sistema renal, con una mayor retención de agua y de sodio. Y todo esto va a compensar, van a contrarrestar los efectos de los donadores de óxido nítrico. La siguiente es la tolerancia farmacológica. Esta tolerancia se demostró por primera vez en trabajadores de una fábrica de municiones que eran expuestos a nitratos orgánicos en su trabajo. Entonces, en ellos se veía que al principio de la semana, al principio de su jornada laboral, presentaban cefalea. Y luego se demostró que era por la presencia de nitratos orgánicos a los que ellos eran expuestos. Esta cefalea, al inicio de la semana, iba disminuyendo a medida pasaban los días. De modo que cuando llegaban al viernes, ellos ya no padecían de dolor de cabeza. Y el fin de semana, que ellos no iban a trabajar, eh, el viernes, que no tenían dolor de cabeza, ellos ya habían llegado a un nuevo equilibrio en el que tomaban en cuenta la dosis de nitratos orgánicos que recibían diariamente. Y por lo tanto, en este nuevo equilibrio ya no les producía dolor de cabeza. Una vez pasaban el fin de semana sin contacto con los nitratos orgánicos, llegaban al equilibrio antes de la exposición. Por lo tanto, el día lunes que regresaban a trabajar, le volvía a producir dolor de cabeza la exposición a nitratos orgánicos. Y así, luego se demostró que era por la tolerancia que se producía con los materiales que ellos eran expuestos. En el caso de la cefalea, la tolerancia se considera beneficiosa porque se trata de un efecto adverso. Sin embargo, cuando la tolerancia se produce a los efectos antiaginosos, va a disminuir la eficacia clínica de los donadores de nitratos orgánicos. Se ha demostrado que esta intolerancia se puede disminuir dejando intervalos libres de nitratos. Es decir, por ejemplo, menciona que si es nitroglicerina en parche, se puede disminuir la tolerancia, se puede prevenir la tolerancia farmacológica quitando el parche cada noche. Ahora, también aquí es importante mencionar que la semivida larga y los amplios intervalos de dosificación del isosorbide 5-mononitrato le ofrecen una ventaja debido a que van a producir altas concentraciones seguidas de bajas concentraciones en un intervalo de tiempo prolongado. Y esto va a disminuir o a prevenir más la tolerancia farmacológica a los nitratos orgánicos. Hay dos hipótesis que explican los mecanismos moleculares que se dan en la tolerancia a los nitratos. Tenemos la hipótesis clásica y la hipótesis del radical libre. En la hipótesis clásica, también llamada hipótesis del sulfidrilo, se explica que la tolerancia va a derivar del vaciamiento intracelular de grupos que contienen sulfidrilo. Entre estos irían proteínas que intervienen en la síntesis de óxido nítrico, como glutatión o proteínas con grupos de cisteína. La siguiente es la hipótesis del radical libre o superóxido. Y de acuerdo a esta hipótesis, la tolerancia va a derivar de la formación de peroxinitrito y este va a inhibir a la guanilciclasa soluble, que es el receptor del óxido nítrico. Estos fármacos están contraindicados en los siguientes padecimientos. Tenemos que no se tienen que utilizar en la hipotensión, tampoco en la presión intracraneal elevada, en estos dos, debido a que un mayor aporte de óxido nítrico van a empeorar ambos cuadros. Tampoco en el dolor anginoso asociado a miocardiopatía hipertrófica, ni en la insuficiencia cardíaca diastólica. Tampoco se deben de utilizar en pacientes que ya reciben inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Ya vamos a ver más adelante por qué. La siguiente familia de vasodilatadores son los potenciadores del GMP cíclico. Aquí se incluyen los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, el riociguat y la nesiritida. Dentro de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 tenemos el sildenafilo, vardenafil, tadalafil y avanafil. Estos al inhibir la fosfodiesterasa tipo 5, van a inhibir la hidrólisis del GMP cíclico y por lo tanto van a prolongar su efecto. Recordemos que esta es la misma vía de transducción en la que actúan los donadores de óxido nítrico, ya que el óxido nítrico activa la guanilciclasa soluble, que es la que produce el GMP cíclico.
Por lo tanto, se debe de evitar combinar estas dos familias, ya que al combinarlo se va a potenciar demasiado el efecto del GMP cíclico, produciendo efectos perjudiciales en la presión vascular. Aquí tenemos el mecanismo de acción de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Primero, a partir del nervio cavernoso se va a liberar el óxido nítrico que va a estimular a la guanilciclasa soluble. Esta va a producir GMP cíclico a partir de GTP. El GMP cíclico va a estimular a varias proteínas que van a producir la relajación del músculo liso vascular. Ahora, el GMP cíclico es metabolizado por la fosfodiesterasa tipo 5 a GMP, inactivándolo. Entonces, el sildenafilo y todos los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 van a evitar esta inactivación del GMP cíclico y por lo tanto van a prolongar su efecto. La fosfodiesterasa se expresa más que todo en el músculo liso del cuerpo cavernoso, sin embargo también en el músculo liso retiniano y vascular, y de esto va a depender sus indicaciones, de modo que se utilizan para tratar la disfunción eréctil y también la hipertensión pulmonar. Entre los efectos adversos tenemos que estos fármacos van a producir cefalea y rubor debido a sus mismos mecanismos de vasodilatadores. También se asocian a una mayor pérdida de la audición y también pueden producir infarto miocardio y muerte cardíaca súbita. Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 están contraindicados en pacientes que toman nitratos orgánicos vasodilatadores debido al aumento del efecto del GMP cíclico que ya habíamos comentado. Sin embargo, la combinación con otros antihipertensivos por lo general se considera segura. El siguiente potenciador del GMP cíclico es el riociguat. Este fármaco actúa por medio de dos mecanismos de acción. Primero, estabiliza la unión entre el óxido nítrico y la guanilciclasa soluble. Y segundo, estimula directo la guanilciclasa soluble sin necesidad de la presencia de óxido nítrico. Y por lo tanto, va a estimular la mayor producción de GMP cíclico. Este fármaco se utiliza en el tratamiento de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica e hipertensión arterial pulmonar. Luego tenemos la nesiritida. Este es un factor recombinante del péptido natriurético auricular tipo B y estimula la guanilciclasa. Sin embargo, no es la misma guanilciclasa soluble que estimula el óxido nítrico, sino que esta es una guanilciclasa que se encuentra en la membrana plasmática. Este fármaco se utiliza como infusión intravenosa continua en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada. La siguiente familia son los análogos de prostaciclina. Aquí se incluyen el leproprostenol, el treprostinil e iloprost. Primero recordar que la prostaciclina es una prostaglandina que se considera un potente vasodilatador. Activa los receptores IP de prostaciclina acoplados a proteína GS en el músculo liso vascular y produce la relajación y por lo tanto la vasodilatación. Estos fármacos se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. El primero de estos en aprobarse fue el epoprostenol y es el único que ha mostrado una mejoría en la mortalidad en pacientes con hipertensión pulmonar. Tenemos que en la vía de administración, este fármaco se administra por medio de infusión continua a través de un catéter venoso central permanente. También hay formulaciones inhaladas. Tiene una semivida de 6 minutos. El siguiente fármaco es el treprostinil. Este está presente en formulaciones orales, subcutáneas, intravenosas e inhaladas y tiene una mayor semivida de 4 horas. Luego, el iloprost, que está presente solo en formulaciones inhaladas y por lo tanto es más específico en la vasculatura pulmonar y se dice que también aumenta la saturación arterial de oxígeno. Entre los efectos adversos, estos fármacos van a producir rubor, cefalea por los mecanismos vasodilatadores. También pueden producir náuseas, edemas, hipotensión síncope, dolor en la mandíbula, diarrea. Los agentes que se administran por la vía inhalada pueden producir tos e irritación de garganta. Además, la administración por catéter venoso central puede producir complicaciones tales como infecciones, trombosis o embolismo. La siguiente familia son los antagonistas del receptor de endotelina. Recordemos que la endotelina 1 es un potente vasoconstrictor y por lo tanto al antagonizarlo se va a producir vasodilatación. Tenemos así el bosentan que inhibe ambos receptores de endotelina
y se utiliza en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Su principal efecto adverso es la elevación de la transaminasa sérica. El ambrisentan antagoniza solo el receptor de endotelina A y también se utiliza en el tratamiento de hipertensión pulmonar. El macitentan es el de más reciente aprobación y actúa tanto en los dos receptores de endotelina y tiene un perfil de seguridad similar a ambrisentan. A partir de acá, estos fármacos solo los iré mencionando porque se van a abordar de lleno en otras ponencias. Tenemos así los antagonistas del sistema nervioso autónomo simpático. Y estos se dividen de acuerdo a los receptores. Así los antagonistas alfa-1 adrenérgicos, como la prazosin, estos son potentes vasodilatadores que tienen un mayor efecto en las arteriolas que en las vénulas y se utilizan en el tratamiento de hipertensión. Luego tenemos los antagonistas beta-1 adrenérgicos. Recordemos que este receptor se encuentra en el corazón, a nivel del tejido de marcapasos y en el miocardio. Por lo tanto, estos antagonistas van a tener efectos inotrópicos y cronotrópicos negativos, lo que va a reducir el gasto cardíaco. Estos fármacos se utilizan en el tratamiento de la hipertensión, angina y arritmias cardíacas. Luego tenemos los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí se incluye, estos son los que mencioné en el capítulo, sin embargo son muchos más. Tenemos el alisquireno, que es un inhibidor de la renina, los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los antagonistas del receptor de angiotensina 2. También tenemos la espironolactona y la eplerenona, que estos son antagonistas de la aldosterona. Si llegaron hasta este punto del video, pues muchas gracias por su atención y los invito a ver las demás ponencias que se van a dar sobre farmacología y sobre las distintas materias que se están abarcando en este canal de YouTube. La siguiente ponencia sobre farmacología cardiovascular va a ser sobre la farmacología de la regulación del volumen. Entonces, cualquier duda que ustedes hayan tenido durante esta ponencia, coméntanla o bien siéntanse en la libertad de escribirme y yo les voy a responder. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su atención y mucho éxito en todos sus planes.